¿A qué edad deben de bautizarse nuestros hijos? La Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 15 de la manera siguiente: y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los corderitos, al igual que las ovejas adultas, son herbívoros. Su dieta se basa principalmente en forraje, que incluye pasto fresco, heno, ensilaje y leguminosas. También pueden consumir una pequeña cantidad de granos como maíz, cebada o avena. Esa es la comida de los corderitos. Los corderitos recién nacidos se alimentan de la leche de su madre durante las primeras semanas de la vida. La leche materna proporciona a los corderos todos los nutrientes que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Al igual, nuestros hijos no pueden comer el alimento sólido espiritual. Necesitan de nosotros, los padres, que les demos su alimento necesario. Al no hacerlo, podemos ser causa de una muerte espiritual prematura y nosotros convertirnos en culpables por negligencia. Pero al igual que las ovejas madres son responsables, los padres también somos responsables del alimento espiritual de nuestros hijos. Hoy estudiaremos, a la luz de la palabra de Dios, cómo alimentar sanamente a nuestros hijos. Si tú estás interesado en descubrir el alimento espiritual para tus hijos, este es el momento oportuno para descubrirlo. ¿A qué edad deben de bautizarse nuestros hijos? Es una pregunta que se sigue haciendo por mucho tiempo, sobre todo en la vida de los padres que tenemos hijos menores de edad. Dejemos que las 28 creencias nos respondan en la página 271. Las 28 creencias que habla acerca del bautismo nos dice lo siguiente: no podemos establecer una edad mínima para ser bautizados. Entonces, no hay una edad mínima para poder ser bautizado. Tiene que tener razonamiento. Tampoco estamos considerando los niños recién nacidos. Pero cuando ya el niño ha entrado en una edad de razonamiento, no se establece una edad mínima para poderlo hacer. Pero en la Biblia encontramos lo siguiente. Leamos Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, comencemos por analizar el tiempo que están viviendo nuestros hijos. Y aquí quiero ayudarme para no equivocarme. ¿Cuál es el tiempo que tiene? ¿Qué edad tienen tus hijos? El tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su edad. Y para cada edad hay un alimento espiritual. Nosotros crecimos tomando leche materna, algunos de leche seteco en aquel tiempo, otros leche en polvo. Pero el alimento era de acuerdo a nuestra edad. El corderito también era alimentado por la oveja de acuerdo a su edad. Entonces, nuestros hijos, la iglesia ha hecho provisión suficiente para alimentarlos también de acuerdo a nuestra edad. Comencemos estudiando la edad de nuestros hijos. Si tenemos hijos en la edad de 0 a 3 años, ese niño debe de formar parte de la clase de cuna. Y el material que este niño debe de recibir es el material de cuna. Es decir, el folleto de cuna que dura 3 meses, el padre lo lee y se lo lee al hijo. El padre se aprende el versículo de memoria en lugar de su hijo. Pero cuando el niño ha cumplido los 4 a los 6 años, el niño deja ya el folleto de cuna, deja la escuelita de cuna y pasa a la escuela de infantes. A partir de esa edad, él debe formar parte del jardín de infantes y también debe de comenzar a adquirir su material. Yo, como padre de familia, debo de comprarle el material para mi niño de jardín de infantes. Ahora el niño ya en la edad de 4 a 6, él ya está en la capacidad de aprenderse el versículo de memoria. Es mi responsabilidad asegurarme que el niño lo esté haciendo y es mi responsabilidad proveerle el material trimestralmente. Pero cuando el niño ha alcanzado los 7 años, de 7 a 9 años de edad,
debe formar parte de la escuela de primarios. De igual forma, el padre debe de proveer el material. Es importante que a los 7 años el niño también debe de formar, en esta edad ya el niño forma parte del club de aventureros, sacar las clases de aves madrugadoras, aves industriosas, rayitos de sol, constructores, manos laboriosas, y como padre yo debo de asegurarme que mi niño vaya a la escuelita de niños y que vaya al club de aventureros y comprarles o proveerles el material necesario, tanto para las clases progresivas como para escuela sabática. En esta edad, como padre de familia, debo de instruirlo en las doctrinas de nuestra iglesia. Debo de compartir al menos la lección de la fe de Jesús con mi niño, porque entre esta edad de 7 a 9 años llegará el momento en que el niño me pida el bautismo. Y cuando eso suceda, como padre de familia, debo de estar preparado para encaminar al niño en los caminos del Señor. Cuando cumplen los 10 a los 12 años, entonces el niño deja la clase de primarios y forma parte de la clase de menores. Y yo como padre de familia le debo de proveer el material de menores. Además, el niño deja de formar parte del club de aventureros y forma parte del club de conquistadores. En el club de conquistadores saca la clase de amigo, compañero y explorador. Esa clase dura un año. La clase de jardín de infantes, pues esa es durante 10 a 12 años y lo va repitiendo cada tres meses. A esa edad, yo como padre de familia, debo de asegurarme que mi hijo ya se encuentre bautizado. Cuando llega el niño a la edad de 13 a 15 años, recordemos que el sabio Salomón dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su edad. Entonces, el niño, yo debo de saber en qué edad está para darle el alimento necesario que el niño solicita. Cuando cumple los 13 años, el niño debe formar parte de la clase de escuela sabática de la fe real. Y en el club de conquistadores debe de sacar las clases de orientador, viajero y guía. Y los padres deben de proveer el costo para los materiales. Aquí, en esta edad, el niño, el joven, el adolescente, se encuentra con prioridades y también con distractores. La prioridad principal es el estudio y comenzar a planificar qué va a hacer de adulto, cómo se va a ganar la vida. Y aquí es donde el padre entra en un papel importante, porque el niño aquí ya no solamente es su objetivo aprender a leer, sino que es su objetivo qué voy a hacer cuando salga del bachillerato. No es responsabilidad solamente del niño, es responsabilidad de nosotros como padres poderlos orientar. Cuando el niño, el adolescente, cumple de 13 a 15 años, debe de formar parte de la escuela de niños en la clase de fe real. Y los padres deben proveer el costo del material que ese significa. Además, debe formar parte del club de orientador, viajero y guía, y los padres deben proveer ese costo que sea necesario. A esta edad, el niño ya debería de estar bautizado. Si en caso que no lo ha hecho, debería de hacerlo. Aquí también en esta edad debemos enseñarle a nuestros hijos a ahorrar, a tener el hábito de ahorrar y no ser únicamente consumidores, sino ser hijos que aprendan a valorar el costo del dinero. A esta edad, el adolescente se encuentra con distractores. Y los distractores son los siguientes, las redes sociales. Pasar mucho tiempo en ellos, entonces esos son distractores que lo alejan de sus prioridades. Y yo quiero decirte, padre de familia, tus hijos en esta edad no necesitan un celular, al menos con chip o con internet. No lo necesitan. Pueden tener un celular viejo que ya está en desuso tuyo, pero no necesitan un celular con chip. A esta edad todavía no lo necesitan. No es posible que nosotros como padre de familia les estemos proveyendo para el internet a nuestros hijos y no le hayamos proveído los materiales de escuela sabática, los materiales del Club de Conquistadores, porque consideramos que son demasiado caros. No es posible que eso esté sucediendo en la vida de nuestros hogares. Otra de las distracciones que encuentra el joven en esta edad es la música secular. Los padres debemos ser cuidadosos y debemos de saber
el tipo de música que nuestros jóvenes están escuchando, sobre todo por teléfono, sobre todo el historial de YouTube, aunque ellos lo borren. Pero de igual forma nosotros debemos de ser conocedores, porque el tipo de música que ellos escuchen, así será su tipo de conducta que ellos van a tener en la juventud. Así es que es muy importante, la música y las redes sociales son distractores que nos apartan de nuestras prioridades. Hay un tercer distractor, pueden haber muchos, pero en esta ocasión solo veremos 3. El tercer distractor es el noviazgo. No nos asustemos como padres de familia, solo orientémoslos. Pero el adolescente debe saber que este no es el tiempo de noviazgo. Ha llegado en esta etapa de 13 a 15 años, donde se encuentra el distractor de pasar mucho tiempo en las redes sociales, que se olvidan de sus tareas, se olvidan de estudiar la Biblia, se olvidan de estudiar la lección de fe real, se olvidan de sacar los requisitos de las clases progresivas, se olvidan de hacer sus tareas. Eso es lo único que logran las redes sociales. Número 2, la música, pasar mucho tiempo en la música, mucho tiempo viendo, jugando juegos en línea. Está robando, le está consumiendo tiempo. Y el noviazgo que llega a través de las redes sociales también, debemos nosotros, el hijo en esa edad no sabe diferenciar entre prioridades y no sabe diferenciar entre distractores. Y pierde mucho tiempo en las distracciones y olvida sus prioridades. Por eso es la importancia del padre de familia para poderle orientar, sentarse con él y decirle, hijo mío, estas son tus prioridades y estos son tus distractores. No puedes vivir sin distractores, siempre estarán en tu camino, pero tú puedes evitarlos. Y nosotros tenemos que enseñarle cómo evitar. Todos estos distractores apartan a nuestras prioridades, pero nosotros somos los guías que debemos de enseñarles. Y aquí es importante, porque aquí como padres de familia nosotros erramos muchas veces creándole prohibiciones a nuestros hijos, creándole un cristianismo del terrorismo, que si tú haces esto ya no eres digno de ir a la iglesia, que mira que te acabas de bautizar y pasas todo el tiempo jugando Free Fire, etcétera, etcétera. No, aquí debemos de enseñarle un cristianismo práctico, no un cristianismo de restricciones, porque cuando yo le enseño restricciones a mis hijos, lo que estoy haciendo es ahuyentándolos de la iglesia, y la única razón por la que no se van es porque no han alcanzado su mayor edad. Pero estoy fomentando en ellos alejarse de la iglesia en lugar de acercarnos. Como iglesia, de manera responsable está cumpliendo con el compromiso ante Dios de instruir a nuestros hijos. Leamos lo que dice San Juan capítulo 21 y versículo 15. Y la palabra de Dios dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Oiga, qué interesante. Dios le dijo a Simón, no a cualquier otro. ¿Por qué? Porque a Simón había recibido una encomienda antes donde le había dicho, en ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú serás testigo ocular que yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, Dios le está diciendo a Simón, Simón, la iglesia debe de apacentar mis corderos. Ahora, quítate el nombre de Simón y pon tu nombre, Tito Peña. Apacienta a Dani y a Carol Tatiana. Apacientan. ¿Qué es apacentar? Es darle el pasto necesario, el alimento espiritual necesario. Si tú tienes hijos adolescentes en tu casa, Dios te hace un llamado, pone tu nombre allí y te dice, apacienta a mis corderos que están en tu casa, menores de 15 años, menores de 18 años. Ahora, mira el pasado de tus hijos. Han recibido el pasto que Dios proveyó a través de la iglesia para el crecimiento natural de manera espiritual en la vida de tus hijos. Como iglesia, a través del ministerio infantil, a través del ministerio juvenil, Dios provee la leche espiritual para nuestros hijos. A través de los materiales de escuela de niños y de las clases progresivas y de los clubes de conquistadores, en el que cada padre debe proveer y permitir que su niño asista tanto al club como a la escuela de niños. Dios le encomendó a la iglesia, apacienta a mis corderos. Nuestros administradores han tratado de apegarse lo más posible a este encomendado. Por eso que la iglesia proveyó, cuando nuestros hijos están de 0 a 3 años, el folleto de cuna.
Cuando nuestros hijos alcanzan de los 4 a los 6 años, el jardín de infante. Cuando alcanza de 7 a 9 años, primarios. Cuando llega de 10 a 12 años, menores. De 13 a 15 años, fe real. De 16 a 18 años, jóvenes. Y a eso le sumamos la formación mental y física a través del Club de Conquistadores con las siguientes clases progresivas. Cuando el niño alcanza los 4 años, la clase de corderitos. 5 años, aves madrugadoras. 6 años, ovejas industriosas. 7 años, rayitos de sol. 8 años, constructores. 9 años, manos laboriosas. 10 años, amigo. 11 años, compañero. 12 años, exploradores. 13 años, orientador. 14 años, viajero. 15 años, guía. 16, guía mayor. 16 años, líder juvenil. Ahora, eso es apacentar nuestros corderos. ¿Cuánto de ese pasto tú has invertido en la vida de tus hijos? Sin embargo, en el redil de los cabritos, también el enemigo anda apacentando a nuestros corderitos. Lo único que les da el pasto de cabritos. En esta ocasión hemos visto 3 pastos que los cabritos se alimentan. Número 1, redes sociales a través de la tecnología. Número 2, música secular. Y número 3, noviazgo. Ese es el alimento que el enemigo está dando y nuestros hijos, siendo hijos de oveja, se están criando como cabritos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos encomendado, no hemos sido fiel al cometido de Jesús. Ahora, ¿cuántos de nuestros hijos en las edades mencionadas hemos invertido nosotros en el alimento el pasto necesario que necesitaba para su edad? El niño no entiende las profecías del todo de las 70 semanas. El niño no entiende del todo la lección de escuela sabática. El niño no entiende del todo los cultos que se llevan más de 1 hora. Entonces, el niño tiene su alimento espiritual. La iglesia ha proveído, pero la iglesia no puede hacer más de lo que el padre de familia está a su alcance de hacer. Como padres, dice el comentarista bíblico Mateo Henry, el bien más grande que podemos hacer a los hijos es darles a conocer la Biblia a temprana edad. Y la iglesia ha hecho la provisión necesaria con todos los materiales anteriormente necesarios para que nuestros hijos conozcan la Biblia a su temprana edad, para que nuestros hijos tengan una luz que ilumine su camino. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir, va a querer apagar esa luz, pero nosotros como padres de familia debemos de asegurarnos que la luz del evangelio no se apague en la vida de nuestros hijos. Tenga la dicha de decir: yo instruí a mis hijos en conocer la Biblia a temprana edad. Llevar al bautismo a nuestros hijos son las almas más preciosas que podemos entregar a Dios. Luego tendremos un poco de años para discipular a nuestros hijos en el cristianismo práctico, no en el de restricciones, porque el cristianismo de restricciones ahuyenta a los jóvenes de la iglesia. Pero el cristianismo de confiar en Dios, que ser un cristiano es contar con Jesús en cada etapa de la vida y la adolescencia y la juventud, no es una sección. Joven que me escuchas, que estás entre los 10 y los 15 años. Dios te ama a pesar de ser rebelde, a pesar de que no te gusta levantarte temprano, a pesar de que te acostumbraste a llegar horas de la madrugada viendo el televisor, viendo la pantalla de tu teléfono, a pesar de peinarte no como tus padres quieren, a pesar de vestirte no como tus padres quieren. A pesar de eso, Dios te ama y te está invitando nuevamente para que le permitas ser parte en tu vida hoy, a pesar de cómo eres. La iglesia que no gusta a los jóvenes y la iglesia que le gusta a nuestros hijos. Veamos cuál es la iglesia que los jóvenes detestan y veamos cuál es la iglesia que los jóvenes gustan. Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Busquemos Hebreos capítulo 12 y versículo 15. Mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo quiero dirigirme a los padres de familia en esta oportunidad. Padres de familia, asegurémonos que nuestros hijos no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Debemos de asegurarnos de no hacer la obra del diablo en la vida de nuestros hijos. ¿Cuál es la obra del diablo? La respuesta la encontramos en el capítulo 1 del Camino a Cristo. Oigan, ¿cuál es la obra del diablo? El enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor y lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre nosotros. Nosotros les decimos a nuestros hijos, mira, no hagas eso porque a eso a Dios no le gusta. Entonces nosotros vivimos creyendo que Dios es un Dios que está presto a ver en qué me equivoco. Y si yo me equivoco, Jesús me castiga. Y si Jesús me castiga, si yo ya no soy bueno, yo ya no puedo ir a la iglesia porque yo soy bueno. Entonces mira cómo te vistes, pones en vergüenza a tu familia, mira cómo te peinas, me pones en vergüenza como dirigente de iglesia. Esa es la obra del diablo. Querer hacer ver a Dios como un juez, como un supervisor que anda buscando en dónde bajarte puntos. No es ese el Dios que tus padres te están enseñando. No es ese el Dios que la Biblia quiere que tú conozcas. No digamos no al evangelio del terror. Estamos sacando, los que sacan a los jóvenes de la iglesia no son los amigos de afuera. Somos nosotros los mismos padres, somos los predicadores, somos los líderes de jóvenes, porque estamos presentando un evangelio de terror. No podemos hacer la obra del diablo creyendo que estamos haciendo la obra de Dios. No seamos terroristas con el evangelio para que predicamos a nuestros hijos. Si es verdad que debemos corregirlos, debemos de instruirlos, el mismo capítulo nos enseña cómo hacerlo. Y sigue diciendo, Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería esas penetrantes reprensiones. Analicemos esta cita. Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. No es que nosotros nos vamos a hacer de ojos ciegos al ver los errores de nuestros hijos. Pero cuando tenemos que expresar el camino correcto, cuando tenemos que señalar por nombre los distractores, asegurémonos que lo vamos a hacer con amor. Asegurémonos que no vamos a ser terroristas que vamos a asustar a nuestros hijos. Asegurémonos que después de nuestra reprensión, el joven va a quedar con ganas de que Jesús le ayude. No va a quedar con deseos de alejarse de Dios. No va a quedar con deseos de dejar de ir a la iglesia, sino al contrario, va a sentir una necesidad de ir a la iglesia. Va a sentir una necesidad de que Jesús le ayude en su vida. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa. No los regañemos por gusto. Tenemos un hábito de pasar regañando continuamente a nuestros hijos. No lo hagamos. No seamos bruscos ni ásperos con nuestros hijos. Al hacerlos, los estamos alejando de la gracia de Dios. Si tu hijo siente que al equivocarse, la iglesia lo va a expulsar. Si tu hijo siente que al equivocarse ya no es digno de ir a la iglesia, entonces estás alejando a tu hijo de la gracia de Dios.
Nuestros hijos deben de ser aún como el hijo pródigo, allá revolcándose entre los cerdos, haber caído bajo, pero ahí recordó que si regresaba, el padre lo iba a recibir. Entonces, un día el hijo se irá lejos, se olvidará, independiente de todo lo bueno que tú hayas hecho, todo lo bueno. Pero allá un día volverá en sí, y volverá y reconocerá que es su error andar lejos de Dios. Y él sabe que si ese día vuelve, las puertas de la iglesia van a estar abiertas. Él sabe que Dios va a estar abierto. Él sabe que las puertas de la familia estarán abiertas. Y él sabe que es el momento de regresar. Pero no, cuando el joven vaya y siente que ha fallado, debe recordar que la gracia de Dios lo alcanza. No censuraba la debilidad humana. Padres de familia, no resaltemos los errores de nuestros hijos. El diablo quiere que resaltemos. Todos los hijos cometen errores. Hijos de ancianos, hijos de pastores, todos los hijos. No hay hijo perfecto. Y normalmente nosotros somos expertos en ver errores en los hijos ajenos, pero no notamos los errores de los nuestros. Pero cuando nuestros hijos cometan errores, si son tan normal como nosotros, van a cometer errores. Y cuando cometan errores, no resaltemos sus errores. Decirle, hijo, te equivocaste, fallaste, pero no estás lejos de la gracia de Dios. Dios todavía sigue creyendo en ti. Decía la verdad, pero siempre con amor. Mira qué interesante Jesús. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Jóvenes, no podemos castigar a nuestros hijos. Padres, no podemos castigar a nuestros hijos mientras estamos enojados. Una escritora llamada Elena de White dice que nunca castiguéis a través de un libro mente, carácter y personalidad, que no deberíamos de castigar a nuestros hijos mientras estamos enojados. En cierta ocasión, una de mis hijas hizo algo que meritaba un castigo. Y yo estaba presto a castigarla con la correa. Pero me recordé de esa cita. Y dije, hija, lo que has hecho merita un castigo, pero no lo voy a hacer porque estoy enojado. Era un sábado en la mañana. Nos fuimos a la iglesia y regresamos. Eran 7 después de pasar a cenar pupusas. La niña entró corriendo como que iba jugando pomponte, niña pomponte en la sala. Y mi esposa me dijo, le prometiste algo a la hija, así que cumplíselo. Yo ya ni me recordaba, pero mi esposa me estaba diciendo, ¿cumples? Y yo le dije, amor, en serio, sí, te lo prometí, te lo voy a cumplir. En ese entonces vivíamos en una casa de 2 niveles. Ella pasó delante de mí y yo iba detrás con el cincho en la mano, con la correa en la mano, como Abraham detrás de Isaac. Entramos al cuarto, mi esposa iba detrás, cerramos la puerta y yo le dije, amor, lo que hiciste amerita un castigo, te voy a castigar. Levanté la mano y le pegué el primer cinchazo. Luego le di el segundo. El tercero ya no aguanté. Y cuando vuelvo a ver, no era solamente mi hija la que estaba llorando, también era mi esposa. Y yo no pude detener mis lágrimas. Y nos abrazamos los 3. Y el castigo nos dolió a todos. Me dolió tanto a mí poder castigar. Entonces, aún el castigo, el hijo tiene que saber que es alcanzado por la gracia de Dios. No tiene que sentir odio en el brazo del padre. No tiene que sentir desamor en el grito enojado de una mamá. No tiene que sentir odio en el brazo de la mamá, de la famosa chancla que se tira. No. No debe sentir odio en el anciano cuando dicta una disciplina para ese joven. Aún en la disciplina, el hijo debe de sentir que la gracia de Dios lo está alcanzando. No castiguemos a nuestros hijos si estamos enojados con ellos.
Esperemos a que se nos pase la ira. Y una vez se nos ha pasado la ira, entonces castiguemos. Enseñemos a amar a Jesús a nuestros hijos. Eso es todo. Comenzando con darle lo necesario según su edad. Y luego llevemos a nuestros hijos al bautismo. Y luego ayudamos a no alejarse de la gracia de Dios. Si tu hijo está con deseo de bautizarse, no cometas el error de decirle, pero mira, tienes que cambiar porque eres muy enojado. Además, con tu abuelita sos demasiado burro. Mira, no te gusta hacer las tareas. Yo me he fijado y pasas tiempo en el teléfono y no te gusta leer la Biblia. Y si tú te bautizas, ya no tienes que ser así. Las cosas de Dios no son juguete. Las cosas de Dios se respetan. Y después le preguntas, ¿quieres bautizarte? ¿Cuál va a ser la respuesta del niño? Si ese es el cristianismo que me estás ofreciendo, no lo quiero. Y una excusa, lo voy a hacer cuando esté más grande. Esa es una excusa, te está diciendo que ya no lo va a hacer, que ese cristianismo no le interesa. Él sabe que esa iglesia no le gusta. Y que va a ir a la iglesia para acompañarte porque es un hijo menor de edad bajo tu dominio. Pero un día se va a ir y no va a querer saber nada de esa iglesia. Se va a ir enojado con la dirigencia, se va a ir enojado contigo como padre de familia y se va a ir enojado con todo el mundo. Entonces, si el niño dice, papá, mamá, yo quiero bautizarme, ¿qué es lo que tengo que decir? El evangelio de la gracia de Dios. Que el hijo sepa que a pesar de ser enojado, la gracia de Dios lo sostiene. Que a pesar de ser irresponsable, la gracia de Dios lo sostiene. Y ahora le dices, hijo, hija, yo sé que tienes un carácter tan terrible como el de papá. Yo sé que tienes un carácter tan terrible como el de mamá. Yo, hija, llevo 30 años de ser bautizado y no he podido cambiar un centímetro de mi carácter. Pero le estoy pidiendo a mi hijo de 12 años, de 10 años, que cambie en 3 meses porque va a ser bautizado. Entonces decirle, hija, yo todavía estoy esperando el milagro que Dios va a hacer en mi carácter. Entonces tú no te puedes exigir que si te bautizas hoy, la semana siguiente vas a ser un angelito. No. ¿Qué te parece que si después de tu bautismo tú oras conmigo y le pides al Señor, Señor, cambia el carácter de mamá, cambia el carácter de papá? Y yo oro junto contigo y le digo, Señor, cambia el carácter de mi hijo. ¿Te gustaría que hiciéramos ese trato? Pero quiero que sepas que a pesar de tu carácter, Dios te sigue amando, que la gracia de Dios no te alcanza. Y le puedes contar la historia. Mira, había un hombre tan enojado, pero tan enojado que un día vinieron a atacar a su amigo. Pero ese hombre nunca dejaba el corvo. Y por defender a su amigo, sacó la espada y le cortó la oreja al que estaba atacando a su amigo. Ese hombre era San Pedro. Tan enojado, más enojado que tú y yo juntos. Sin embargo, Dios, a través de Jesús, nunca lo rechazó por su enojo. Entonces, ten algo seguro, hijo. A pesar de que seas rebelde, a pesar de que seas la oveja negra de la familia, a pesar de que seas necio, a pesar de que seas burro, Jesús te ama. Y juntos, hijo, vamos a orar para que Dios te ayude a cambiar. Pero mamá, mira mi ropa, cómo yo me he visto, mira mi peinado. Yo veo que los jóvenes de la iglesia se peinan diferente. Yo veo que los jóvenes van vestidos diferentes. Yo no puedo, mamá. No me gusta esa moda. Hijo, cuando yo tenía tu edad, yo pensaba lo mismo. Me vestía igual. Tu abuelo no me entendía. Y gracias a Dios, Dios me entendió y me dio una oportunidad y estoy hasta aquí. Hijo, hija, si Dios tuvo misericordia conmigo, Dios va a tener misericordia contigo. Y un día vas a ser diferente, pero va a ser por la gracia de Dios. No por tus esfuerzos, hijo mío. Va a ser por la gracia de Dios. Y déjame decirte,
que yo también oraré por ti para que Dios te ayude a poder buscar la ropa que te sienta bien, la camisa que te sientas bien, el peinado que más luzca con tu cara, con tu rostro. Hijo, Jesús te ama. Te ama no por lo que vas a llegar a ser. Te ama porque eres su hijo. Yo te amo porque eres mi hijo. Yo quisiera que tú fueras el niño más portado. Yo quisiera que tú fueras el niño de los 10 en el colegio. Pero si un día te sacas 0, hijo, yo te voy a seguir amando como cuando te saques 10. Y hagas lo que hagas, tú nunca dejarás de ser mi hijo. Mira, puedes contarle una historia. Tu abuela tenía un hijo que fue borracho toda su vida. Pero tú sabes quién era el hijo preferido de la abuela. Era ese borracho. Nunca lo dejó de amar. Y ella decía que amaba más al tío borracho porque era el que más despreciaba. Si todos se lo despreciaban, ella se aseguraba de amarlo. Ahora, hijo, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. No tengas miedo de fallar, hijo. Jesús llamó un día a Pedro. Pedro le dijo: Señor, hasta mi vida voy a dar por ti. Y esa misma noche, Pedro le estaba fallando al Señor. Pero en Juan 21, nosotros encontramos que Jesús le está diciendo a Pedro: encomienda, apacienta mis corderos. A pesar de que Pedro le falló, Jesús no le falló. Y yo quiero que entiendas algo, hijo mío. Tú le vas a fallar a Jesús. Te bautices hoy o te bautices en 5 años, le vas a fallar a Jesús. Hijo, yo también, después de mi bautismo, le he fallado a Jesús, y muchas veces, y de manera fea, que ni te puedo contar. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca me ha fallado. Tú le vas a fallar a Jesús. No tengas miedo de eso. No te estoy profetizando nada, pero eso es tan real. Pero cuando le falles, quiero que recuerdes algo. Jesús nunca te va a fallar. Y después de esa plática, le preguntas: hijo mío, ¿quieres bautizarte? ¿Qué crees que va a decir el hijo? Ese Jesús que has tenido, mamá, ese Jesús que has tenido, papá, ese lo quiero tener yo. Esa iglesia a la cual tú has vivido, esa iglesia quiero vivir yo. Y cuando lleves a tu niño al bautismo y el pastor tenga el privilegio de bautizarlo, entonces será el alma más importante que tú hayas llevado al reino de los cielos. Y un día podrás decir como Isaías: he aquí Dios, yo y los hijos que Jehová Dios me dio. Que Dios pueda ayudarte como padre, que Dios pueda ayudarnos como padres de familia. Y si tenemos hijos en edad de ser bautizados, padre de familia, madre soltera, madre que solo tú perseveras en el camino del Señor, padre que eres celoso de las cosas de Dios y piensa que tus hijos están muy pequeños. Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. En el pasado fueron sus discípulos. En el presente podemos ser los padres. Pero hoy puede ser un padre de familia que dé lo más importante, como Abraham, su hijo, no en sacrificio, sino en ofrenda voluntaria para nuestro Dios. Que el Señor bendiga a tu familia, que el Señor bendiga a tus hijos, y ve y conversa con tus hijos y llévalos al bautismo. Que el Señor pueda bendecirte. Querido Dios que estás en los cielos, si el que tiene en la mano el teléfono viendo este mensaje tiene hijos en edad de bautismo y todavía, Señor, no ha sido convencido como padre para llevar a los hijos, bendice la conversación que tendrán en esta oportunidad
y permite que de esta conversación salga una bendición para la familia. En Cristo Jesús. Amén y amén.